Un antiguo piloto de la USAF contacta al reportero J. J. Benítez, quienes, tras un encuentro y forjar una bonita amistad, comienzan un extraño y muy interesante viaje para terminar con un salto al pasado, específicamente en el año 30 de nuestra era, a los últimos días y semanas de Jesús de Nazaret. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides un nuevo día más a nuestro canal. Si es la primera vez que estás por aquí, me presento, yo soy Abigail, Abby para los cuates, mucho gusto de conocerte. Y si ya has regresado de nuevo por estos lares, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Y bueno, como pudiste ver en el título del video, el día de hoy te voy a estar hablando de un libro que me ha choqueado mucho, que me ha gustado bastante. Y este libro es Jerusalén, Caballo de Troya 1, escrito por J.J. Benítez. Es básicamente una novela de ciencia ficción. Y algo padre de este libro y por lo cual, bueno, pues te lo estoy recomendando durante este mes, es básicamente que este año Semana Santa cae en el mes de marzo, para las últimas semanas de marzo, si no me equivoco. Entonces, como viste en la introducción, nos presenta J.J. Benítez primeramente a sí mismo como un reportero, como lo que es tal cual, y nos hace conocer también la historia de un antiguo piloto de la USAF, que la USAF, para quienes no sabemos, porque yo tampoco sabía bien qué onda, es básicamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nos presenta esta historia en la cual este mayor, como le hacen llamar a ese piloto, o capitán, o el antiguo piloto de la USAF, se contacta con Benítez tras darse cuenta de su especial interés en Cristo, en Jesucristo. Entonces, bueno, se contactan y esto comienza con una descripción hermosa del estado de Tabasco. Algo que me gusta muchísimo de este libro en especial es las descripciones de los lugares. Si bien de repente tiende a describirlos con pies de altura y cosas así un poco complicadas, al menos para mí como de visualizar, porque pues no sé bien cuánto son, no sé, 30 pies de altura, aunque te lo pongan metros, pues no sé, se me hace un poco complicado, pero en cuanto a los paisajes que te describe Benítez durante toda la novela, es maravilloso. Tras el encuentro en Tabasco, debo decir que esta historia comienza a ser bastante intrigante. Se ve el camino de Benítez hacia este encuentro con el pasado. No te voy a contar cómo es que lo logran, no te voy a contar mucho al respecto porque te estaría spoileando esta parte que por lo menos a mí me encantó y que me sorprendió y que en cierta forma me hizo sentir muchísimas cosas, muchísima adrenalina, me ponía nerviosa. Entonces, me gustaría que esta parte la leas tú, pero es algo increíble la forma en la que te van llevando hasta el año 30 de nuestra era, que pues básicamente es el año en el que pues Jesucristo muere. Esto no tiene nada de spoiler. Cualquier persona, aunque no sea religioso, ni mucho menos, que conozca un poquito acerca de la religión cristiana o católica, pues sabe la historia de Jesucristo, que fue pues un hombre llamado el Mesías, el Hijo de Dios, que bajó a la tierra y murió a sus 30 años, ¿no? Entonces, este Benítez nos lleva justamente a esas últimas semanas de vida de Jesús de Nazaret. Sin embargo, no es un libro religioso. Y eso es algo muy importante. No te va a hablar de religiones, no te va a hablar tal cual de la Biblia, ni mucho menos. Así es que si tú eres una persona que como yo
no eres religioso no, o religiosa o religiose, no te preocupes, no te van a meter ideas de el catolicismo, el cristianismo, ni nada de eso. Al contrario, te lleva a vivir la historia de esa época y eso es algo increíble, te muestra cómo eran el trato entre las personas, cómo se llevaban el mercado, por ejemplo, cómo se hacían los juicios en la época en la que Jesucristo vivía, en la cual pues en la tierra de Jerusalén estaba bajo el mandato del Imperio Romano. Todas estas partes que pues si bien puedes estudiarlas en historia o verla en documentales o en películas, a mí me encantó porque te lo muestra de una forma supremamente explícita. Además del hecho de que Benítez comienza a adentrarte a esa relación que tenía, por ejemplo, Jesús con sus apóstoles o con las mismas personas o la relación que tenía nuestro protagonista de la historia, que es Jasón, con este Jesús, cómo logra este viajero en el tiempo contactarse con él, la tecnología, o sea, es algo increíble, es algo supremamente padre de leer, porque te mete en la historia. No hay forma de que no logres sentir que estás viviendo ese momento. A pesar de todo lo padre y todo lo bello, también nos permite conocer algunas cosas no tan padres que se vivían en esa época, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy grabadas dos escenas que para mí fueron muy, muy, muy fuertes, que ya posteriormente me dediqué a investigar si eso existía porque pues no sabía de su existencia y sí, pues sí eran cosas que se realizaban como el ritual de las aguas amargas, que era básicamente un, un destino que tenían las mujeres que eran acusadas de adulterio por sus maridos, ¿no? Entonces, esta parte es algo muy, muy fuerte que te describe también Benítez, que de verdad se siente el sufrimiento de la persona, o la parte del apaleamiento también, como un método de justicia de esa época. Si bien son cosas que no son del todo agradables, pues también nos permiten, como te decía, ir conociendo cómo se llevaba la justicia en aquella época, lo que te deparaba si es que no lograbas encajar o si alguien te acusaba de algo, ¿no? Sin embargo, y algo muy importante de recalcar, es que a pesar de todos estos componentes históricos que se nos va mencionando y todo, en todo momento el libro contiene pies de página, notas del mismo protagonista, ¿no? De quien te está contando la historia y otras tantas de información verídica. Si tú quieres investigar un poco más al respecto, como yo lo quise hacer con algunas escenas, puedes hacerlo porque te da la información tal cual de esto. Lo corroborarías en la lectura tal, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy, muy padre que tiene el libro y que te permite justamente irte dando cuenta de que no todo fue inventado, por así decirlo, de la cabeza de nuestro autor, de su imaginación. Sí, mucho tiene que ver. Obviamente este viaje no se realizó en realidad, pero sí está basado en una investigación que él hizo. Además de que yo me di a la tarea de decir de dónde caramba sacó tanta información, de dónde caramba sacó esta parte de la cual habla Jesucristo en el libro, ¿no? E investigando un poco, pues me caí en la información de que Benítez se inspiró en las obras de las cartas de Humo y en el libro de Urantía. No las he leído, pero pues me llama mucho la atención y probablemente lo haga. Lea estos dos documentos o estas dos obras en las cuales se basó él para realizar este libro, porque sí me llama mucho la atención la imagen que nos pintan de Dios y de Jesucristo en este libro. Como te lo dije, no es religioso, no tiene nada que ver con la religión, de hecho todo lo contrario, eso es algo que por lo menos a mí me gusta. Tal vez si tú eres una persona
o si tal vez una persona que es supremamente religiosa y supremamente arraigada a sus creencias y su religión, puede ser que no le llegue a gustar del todo a una persona que sea así, porque justamente llega a contradecir bastante algunas ideas que se tienen muy arraigadas respecto a Dios, respecto a Jesús, el cielo, el bien, el mal, que te enseñan en una religión. No se te pinta un bien, no se te pinta un mal, no se te pinta alguien que juzga, no se te pinta nada de eso. De hecho, es todo lo contrario. Y me causó mucha curiosidad ver que este libro, que fue escrito ya en los años 90, 80, 90, no recuerdo bien el año en el cual salió este libro, pero no tiene, en esa época todavía, hasta donde sé, no se tenía tanto el pensamiento actual respecto a la espiritualidad, respecto a las religiones, y comprendo por qué este libro llegó a ser tan polémico en su momento. Y es justamente por eso, porque actualmente no se cree justamente que haya esa parte de juzgar. De hecho, en la actualidad, en estos últimos años, se ha visto más la parte de evitar juzgar a las personas, aceptar y respetar a las personas tal cual son. Cosa que pues generalmente en un tipo de religión un poco más clásica, por así decirlo, u ortodoxa, no se ve así. Normalmente en las religiones se te explica que hay cosas negativas por las cuales se te van a juzgar y hay cosas positivas por las cuales se te van a premiar. Sin embargo, como te lo digo, en este libro no es así. En este libro, algo que a mí me encanta es que te explican que eso es todo lo contrario, que tú como ser humano vienes a tu vida humana a vivirla, que Dios en este concepto no te va a juzgar y por lo tanto tú deberías de evitar juzgar a otras personas. En múltiples ocasiones se reitera este tipo de pensamiento, de no hay bien ni mal, únicamente se te pide que respetes, que evites el juicio, porque igual en el cielo o en el paraíso no se te va a juzgar a ti porque eres uno con Dios, eres hijo de Dios o con lo que has ver, y eso te exime de ser juzgado. Entonces, es algo increíble. También algo que me llamó mucho la atención y por lo cual es un libro que de verdad me dejó muy, 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 muy picada, por así decirlo. Es que también tienes la oportunidad de ver un poco la interacción, por así decirlo, que se tenía, por ejemplo, con Poncio Pilato. O sea, hay escenas magníficas. No te quiero hablar mucho al respecto porque te estaría spoileando, y a pesar de que todos sabemos la historia de Jesucristo y de cómo terminó y de cómo comenzó y toda esta parte, es un libro que te permite enamorarte un poco más de esa parte más que religiosa, más que trascendental, esa parte humana de este personaje tan importante de nuestra historia, o sea, tan importante que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, esta parte humana nos la presentan muy, muy bien en este libro. Puedes creerlo como lo creas, puedes creer que es únicamente ficción, puedes creer que sí está basado en una parte real de Jesucristo, como tú lo quieras ver, como un Dios, como un ente supremo o como una simple persona mortal. En este libro se te presenta justamente esa parte humana, esa parte bondadosa, esa parte amorosa y noble que venía a mostrarnos Jesucristo, que todos tenemos potencial para desarrollarlo en nuestras vidas. Y eso es algo padrísimo que por lo menos yo hasta el día de hoy no había tenido la oportunidad de leer algo. He visto documentales y todo y películas y todo el rollo, pero no había tenido la oportunidad de leer algo que hablara de Jesús,
que hablara de Jesús, que hablara de Dios sin meterte un punto religioso. Y eso es algo que está súper a favor de este libro y por lo cual comprendo que en su época haya sido tan polémico. Eso es todo lo que quiero contarte. No te quiero hablar muy a detalle, solamente te digo, te permite conocer a profundidad o a mayor detalle las personalidades de la gente que rodeaba a Jesús, sus apóstoles, de Poncio Pilato también, te permite conocer un poco más de sus personalidades, de la gente del Sanedrín, de los emperadores, te permite conocer la personalidad de Lázaro, por ejemplo, las hermanas de Lázaro, su hermana Marta, te permite conocer mucho acerca de cómo era que fueron estos días, cuáles fueron sus pasajes, de manera supremamente detallada, te permite imaginar cómo era este ser humano, ¿no? Jesucristo. Hasta hay una parte increíble en la cual se te explican sus medidas. Te lo repito, es una ciencia, es ciencia ficción, o sea, es ciencia ficción, pero por lo menos a mí me encanta saber que aunque sea en una novela así, en un libro pues ficticios, pues te dan la idea de cómo era él. Mucho tiene que ver con la idea que tenemos actualmente de su figura humana, pero está padrísimo, ¿no? Son detalles los que permiten que se hagan mucho más vivida esta historia, esta novela. Entonces, si te gusta la novela histórica y la ciencia ficción y te llama la atención pensar o saber cómo era esto, cómo fueron sus últimos días, sus últimos pensamientos, sus últimos actos, te lo recomiendo al 100%. Tengo que decirte que no logramos conocer en este primer libro la pasión de Cristo. Si tú quieres saber tal cual únicamente leer su pasión o el momento en el cual pues fue crucificado y todo lo enjuiciado y todo lo demás, no lo vas a encontrar en este libro. Yo pensé que sí, por la forma en la que se va desarrollando. Yo creí que sí iba a tener la oportunidad de leer esa parte en este primer tomo, que son en total 11 tomos de Caballo de Troya, pero en este, que es el primero, no está. No logra llegar hasta ahí, comprendo por qué, pero vale muchísimo la pena. O sea, a pesar de que no logra explicarnos tal cual el momento de su pasión, sí nos logra explicar todo lo que hubo detrás y por lo menos a mí eso me encanta, sí me, sí me sentí un poco decepcionada de decir, ay, no puede ser, porque pues este es el único que tengo, entonces necesito adquirir el otro, que me lo presten o buscarlo para poder leer esa parte que me llama mucho la atención. Pero pienso yo que para este mes, que en el cual se festeja Semana Santa o en otro momento en el que tengas ganas de leer algo así, está padrísimo, la verdad, no, no se le quita nada de mérito, nada de mérito a a este primer libro únicamente porque falte la pasión, todo lo contrario, o sea, tiene muchísimo valor, creo yo, histórico, emocional, filosófico también, entonces tiende a ser en muchas ocasiones algo subjetivo con las emociones, pero es padrísimo. La verdad es que vale totalmente la pena. Y para no perder la bonita costumbre y esta tradición, te voy a compartir uno de los extractos que a mí más me gustan. Como puedes ver, a comparación de los otros libros que te he mostrado, este casi no tiene marca páginas. ¿Por qué? Porque, como te lo digo, o sea, son diferentes diálogos y descripciones y generalmente las cosas que yo más valor encontré fueron en los diálogos en los cuales participaba Jesucristo. Entonces, no soy religiosa, soy creyente, sí creo en Dios, pero no creo en la religión. Entonces, a pesar de ello, siento que sí, la mayoría de las cosas que por lo menos a mí me hicieron pensar y reflexionar muchísimo vienen dentro de los diálogos que mantuvo Jesucristo con Jasón o con sus apóstoles. Entonces, tomando uno de los ya últimos de las últimas textos que marqué y que me encantaron fue:
El que conoce y practica el amor no suele tener necesidad de perdonar. Siempre está dispuesto a comprenderlo todo. Tiene que ver con lo que te digo. O sea, este libro creo yo que es justamente lo que engloba la forma en la cual nuestra vida está dividida entre el juicios de valor, entre bienes y males y entre el simplemente amar. De nuevo te digo, si quieres saber un poco más acerca del amor real y todo, creo yo que uno de los libros que debes de leer sí o sí para poder comprender esta parte es El arte de amar de Erich Fromm. Próximamente ya te estaré hablando más a profundidad de este libro, pero en él, por ejemplo, se habla muy bien al respecto de cómo al amar evitas el juicio, porque cuando tú juzgas, realmente no estás amando. Cuando tú amas de manera genuina o nosotros amamos de manera genuina, quiere decir que comprendemos los actos de las otras personas, comprendemos por qué hacen lo que hacen o intentamos comprenderlo porque hay cosas que nos cuestan mucho trabajo comprender. De hecho, aquí en este libro se habla al respecto. En una parte se preguntan de qué pasa con la gente que hace el mal, con la gente que roba, con la gente que daña a otras personas. Y se explica eso de nosotros no tenemos derecho a juzgar. Si tú realmente vives en amor, tratas de comprender por qué es que eso se da, por qué es que esa persona está haciendo lo que hace. Y si no lo puedes comprender, no te preocupes, hay leyes. Si una persona rompe las leyes del César, pues el César y sus leyes se encargarán de juzgar a esa persona. Esa es como la enseñanza principal, creo yo, en todo este libro. El amar de manera genuina, de manera real, evitando, por ende, los juicios de valor. Sin entrar en esta parte del positivismo tóxico y que todo está bien en la vida, porque no, pero sí empezar a comprender que no deberíamos tomarnos las cosas de manera personal y no deberíamos de juzgar porque siempre hay un porqué detrás de cada acción. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Cuéntame tú si ya leíste este libro, si has leído los otros libros, qué tal te han parecido. Yo no pensaba que me fuera a interesar tanto por leer el que sigue y probablemente si es así de bueno o más, obviamente me voy a picar con la serie. Pero cuéntame, ¿ya lo leíste? ¿No lo leíste? Si ya lo leíste, ¿qué tal te pareció? ¿Cuál fue tu parte favorita? Si no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Me recomiendas o no me recomiendas seguir con esta serie de libros? Seguramente el segundo lo voy a leer porque me interesa mucho ver esta parte de la pasión de Jesucristo vista desde adentro, tal cual, ¿no? Que como nos lo pintan en este libro. Y también déjame en los comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que si ya lo leíste, crees que esta es la parte del amor, es la enseñanza que te dejó a ti o fue otra completamente diferente y cuál fue? Y ya sabes lo que sigue. Si te gustó, puedes apoyarme dándole manita arriba. Si no te gustó, manita abajo, para que yo pueda saber así qué es lo que te gusta ver, qué es lo que no te gusta ver y poder hacer un poquito más acerca de lo que más disfrutas. Puedes apoyarme compartiéndolo también con las personas que tú creas que le puedan gustar, si es que a ti también te gustó. O ya sabes que si no te gustó, puedes compartirlo con tus enemigos para que se la pasen igualmente de mal que tú. Bueno, si quieres formar parte de esta hermosa y maravillosa y amorosa familia, también puedes suscribirte picándole al botoncito rojo que dice suscribirse, pusharle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y bueno, sabes que te mando un beso grande, un abrazo fuerte, que os quiero mucho y que te agradezco muchísimo que estés hasta aquí en este video, que estés una vez más acompañándome y te agradezco muchísimo por todo el apoyo que me das. Y por último, ¿qué te parece si me comentas un librito abierto en la parte de abajo si llegaste hasta este momento del video?
También le damos una calurosa bienvenida a nuestra amiga Tambor, si es niña y se llama Tambor, ¿no? Y ya, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.